es este, Autodesk Civil 3D 2023 o 2022, dependiendo de la versión que esté instalada, y con la terminación en México. Ya no lo voy a pasar. Deben de tener cuidado o corroborar que el tipo de archivo es un DWT. Este, le repito, es una plantilla que ya tiene... ¿Es como el template? ¿Perdón? ¿Es un template? Ajá, es un template que ya tiene formatos, colores, leyes, estilos de texto precargados para hacerlo más amigable, que se vea de mejor forma. Como pueden ver, aparecen de Ecuador con algunos de la Comisión Federal de Electricidad. Son algunos parámetros que ya el mismo software tiene por default. Nosotros vamos a tomar el básico, o más bien el únicamente que termina en México, que tiene ya algunos formatos de la SCP, como piden los planos. Abrimos el archivo, como es un template, me lo nombra automáticamente como dibujo 2. El nuevo. Es decir, es una plantilla básica. Vamos a guardar el archivo ya con el nombre del proyecto o con su nombre y asignándole el proyecto. ¿Profe, puede repetir? Sí. Después de que abrió el archivo del template, ¿qué hizo? Sí, vaya, abres el programa, el Civil, y te vas a la parte del icono de Civil 3D para que despliegue las opciones, y en la primera parte de nuevo abre la ventana y en la carpeta de templates No templates. PWT. No, dale para atrás. corroborar que esté en la carpeta de templates. Pero sale PTW templates, ¿es eso? ¿De qué hablas, amigo? En la carpeta él le puso un nuevo y no le sale la carpeta de templates. Sale PTW templates. Aquí Estás arriba, güey, dale en la carpeta de ubicación. Ah, Tú ya estás adentro, pero no tienes archivo. No, no tiene ese de Mex. no, el métrico. si estás dentro de Civil 3D. Yes. Es que yo creo que es de México. Sí, es de México. Eso es el métrico. ¿México qué? ¿Es el métrico o el imperial? El métrico, ¿no? Es que hay uno de México, dice oficialmente México. Sí, creo que Es el métrico. debe haber especificado. Deben de tener Así está, güey. Ese es ese de México, icono. güey, no México. Civil 3D con terminación México. Ese no está. Dependiendo de la versión que esté instalado, va a tener 22, Búscale 23. en el... El métrico o el imperial. Si no aparece, No, no lo tiene. si lo buscas en Windows, quizá no esté. No. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú sí lo tienes? Yo sí lo tengo. También. Voy a subir el template a Classroom. Igual, Entonces tenemos que descargar nosotros el programa. no, Buscarlo. no O necesariamente. sea, el Silver 3D, pero él te va a dar el Ajá, template. Ya no pasar tiene que el- ser el México. el template. Que si es ya la plantilla que trae los formatos, lo puedes trabajar en Imperial o en México, ya independientemente nada más que iniciar el archivo con este template. Ahorita lo subo. Por hermoso. ¿Me das un beso? ¿Cuál circular? Para que veas dónde está. En los tutoriales así lo usan. ¿Te hace quitarlo otra vez? El puntero sigue siendo el mismo. Él no lo ve.
Somos nosotros. ¿Cómo te va a pedir? Como en las películas piratas, güey. ¡Oreja de... ¡Herria! ¿No estás grabando? Estoy grabando, mocosa. Mi pata de palo. Te voy a mandar con este güey, No, es que es rico. Como, qué chingón. ¿Y cuál es el que Estás haciendo dueto con ese güey. No, Yo lo no. puse, yo lo puse. Y ese también es. Me dice, no, guácala. Es Steve Jobs, de joven. Guácala. León Salvador. ¿Y quién es ese? Ya fuera de todo. Valentina Elizalde. ¿Y así le dicen el gallo de oro? ¿Porque tiene huevos de oro? ¿O qué? ¿Como el papo que tiene la verga de diamante? Este perro está No, 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 no. No, no. ¿Sí o no? Estoy retando. Ya ves 4, cabrón. ¡Orija de la chica! ¿Qué chingados quieres tú, güey? Units. ¿Está en inglés o en español? O sea, vamos a importar nuestro archivo a ese. Sí, toda la información que tenemos del archivo de traza de tangentes lo vamos a copiar al template. Yo no tengo el civil. Lo haré en mi chan. Y para copiarlo solo es control C, control B, ¿no? En ese template. Ajá. Ya. Ya estás muerto. Ya estoy muerto. Oye, porque ahora tengo unas cucarachas en el trabajo. En el corazón, güey, porque no me... Porque tienes unas cucarachas. Igual ya está el template en la parte de plantilla. Y pues vaya, abren ese archivo. Les va a generar un archivo en blanco, pero si ustedes revisan así de manera rápida la parte de layers, pues ya tiene precargados algunos colores, tamaños de texto. Digo, conforme vayamos avanzando y generando información, pues la va a generar con el formato que solicita la CCD. Si ustedes lo generan con un archivo en blanco o nuevo, o, por ejemplo en el tema de que abrieron la parte del métrico del Imperial, sí trae los layers, pero el formato no está estilizado, entonces se complica un poco para trabajarlo. Fuck. Bueno, a craquearlo. Una vez que tienen ya su plantilla, vamos a copiar la información, principalmente las curvas de nivel, así tal cual, con copiar o control C, y las vamos a pegar en las coordenadas originales. Eso no tiene otro gato. Es con control shift. Aquí, ¿perdón? Por el tema de licencia. Ninguna trae licencia ni AutoCAD esta madre. Pero el mío sí. Es que son pobres. ¿Y tu civil? Comprenden. ¿Y tu civil? ¿Y tu civil? No le quito la pena. No le quito. Pero, o sea, lo más cabrón Pincho gente. Yo para un programa de red, metí el correo institucional de la escuela, no me lo dieron. Metí el correo de Gmail de la escuela, no me lo dieron. Metí el Gmail del trabajo, ¿me lo dieron? No, porque las borro las anteriores. Sí, Jorge. ¿Trajiste enlace?
Ah, sí, güey. ¿Sí o no? Siempre soy mamón. Ay, la ahorita no se te olvida. Ahorita ya voy a borrar muchas cosas. Ahorita ya voy a borrar muchas cosas. Porque tengo un montonal de fotos y ya no saco el celular. Ya, todo el celular. Profe, yo intenté hacerle así, pero al momento de que ahí va estudiantes descargaron, no me aparecía nada. Lo siento mal. No sé qué pedo. Creo que, bueno, puedo generar un grupo y asignarles licencia. Únicamente con que entren con su correo y ya automáticamente les va a dar, sin necesidad de que se logueen pues, dentro de la empresa. Yo les voy a asignar un usuario o les voy a dar un correo con un usuario y ya con eso pueden. Seleccionar lo que tienes, reporta, no voy a leer. Ah, güey. ¿Qué traes tú? ¿Viste alguna vez cómo conocí a tu madre? Hay unos episodios, casi 3 temporadas, donde Marshall y su compa Barney tienen una apuesta, ¿no? Quiere decir, si ganamos o perdemos es Barney Stinson, no Barney el dinosaurio. De los Simpsons. No, ese es Simpson. Bueno, escúchame. La apuesta era, no me acuerdo algo de una corbata, pero la apuesta era si perdía, yo te podía dar 5 bofetadas en el transcurso de toda tu vida cuando quisieras, o 15 en este momento, así seguidas y tomaban machines. Y él decidió las 5 el resto de su vida, güey. 3 temporadas duró esa mamá. Y sí daba miedo, güey, porque decía, te la puedo dar en cualquier momento. Así estoy ahorita. ¿Pero qué? Bofetadas. Era algo de usar una corbata de patito por una semana. Y se la quitó en un... Sí, estuvo chingón, güey. Pero eso fue esta verga, güey. Cuando en tu boda le dio. y fue a entrenar al Himalaya, a las montañas del Himalaya, con un monje para ¿cómo? Aprender la palmada de los 5 soles. No, la de los 5 soles, pero y brilladito. Está bien verga, güey. No sé, doctor, Ah, se cayó la tele, güey. la plática que la trama. No, debe de ver. ¿Nunca viste cómo lo viste más? Ve, la mejor serie de vida. ¿Verdad? La barra. Hoy se me ocurrió una bien vergas. Y escuché otra bien vergas. No. Una decía en una canción de Babi, no sé si la conoces, ¿no? Babi. Está en Spotify, los de Babi. Bueno, la barra de al Classroom yo sí. Bueno, te decía. Ah, no, ya no hay internet. ¿Cómo que se va? ¿Qué te estaba diciendo? Creo que estaba diciendo estúpido. Ah, sí, la barra decía con este grafito escribo diamantes como mino con la mina del grafito. No, así, pero era la mina del grafito y la mina de picar saca diamantes en escritura y la mina de picar como en Minecraft. No, pero él lo dice bien. Creo que RC. Pero tiene un dúo con él. Mira, es que no tengo internet. No, sí debe de salir aquí, ¿no? ¡Ah! O sea, primero selecciono el rectángulo, después de comando. No, primero.
Aquí está, mira. NASA Single Viva. O sea, no va viva. Se llama Babi, estúpido, la canción es NASA. Es que me acuerdo de la canción nada más. No, va a cargar Spotify. Ah, no sé. Configuración, acceder a Spotify, sitio no seguro. Creo que no tiene imagen ella, ¿eh? Nunca ha mostrado la jeta. No sé, está, porque la he escuchado, solo la he escuchado. No es, porque que ya la he buscado. Dije, va a estar bien guapa, tal vez está bien gorda, por eso no me he enseñado, güey. ¿Fofu Market? ¿Fofu? ¿Fofu? ¿Es como Tum-Tum? ¿Qué es lo que fue? Es que no, güey. El vato con hambre. ¿De dónde es? Es mexicana que está haciendo Costa Rica Y le metió un putazo a su novia arriba, güey. Súbele. y es una rola con SNK. SNK, ¿por qué? Le habla de narcos. No, porque quedaron mal. Y una demandó a ese güey que porque le quería Pero le metieron un putazo, güey. ¿Cómo se llama con la que rapeó este High Cash? Que le dijo... Ah, no me acuerdo. Sumeria, esa también. Pero, ¿ellos qué? ¿Sí tuvieron algo? No sé. No, pues no, yo no veo esas cosas, güey. Yo veo hombres, ¿no? Te vuelvo a darle todo de la... Que así no voy a enviar. No somos putos. Fufu papá. Qué guarrada, güey. Oh, ¿viste? ¿Ya viste la final de Mecha contra el ZZ? Güey, la mejor final de Argentina. Ya no veo freestyle. Vaya, güey. Está muriendo el freestyle. Tómate una foto como me. Está muriendo el freestyle. Yo me voy a tomar una. Dylan, ¿traes cigarros? Tú, Iván, necesito una foto con un cigarro. Yo traigo un... Fuera de pedo. ¿Neta, Aurea? ¿Vendes o qué? de mota, No, cigarros. de tabaco, Entonces, con eso nos vamos a loguear, de profe. marihuana. ¿De sobaco? Con ese correo nos vamos a loguear y de ahí lo descargamos. ¿Y no vuelan los pericos? ¿Les cortaron las alas? No mames, pero este no era güey. A ver. ¿Quién para farmear en paz? El mejor cuánto farmear. Chingada madre. Quítate. ¿Es de tabaco? ¿Tú lo haces o qué? Debieron haber recibido un correo de la cuenta de Autodesk con el cual ya pueden ingresar al software. Únicamente ingresando con el correo ya se les va a asignar o se les va a liberar la licencia. ¿Al de Gmail o cuál? Que tienen registrado de Cetic.mx. Voy a crear la cuenta. No me ha llegado. Sí.
Van 11 usuarios, entonces sí, a lo mejor algunos aún faltan. Cuidado, lo bajas desde primero. Te voy a denunciar, cabrón. Te voy a denunciar, cabrón. ¿Perdón? ¿Ya viste? No mames. No, es Navarro. Ay, ya voy a escuchar otra vez en la grabación. No es cierto, Colombia. No me copió la capa de. Le voy a enviar la casa solo por este fragmento. Es que no me la dejo. Pues no. Pues sabes. Registré el correo del séptimo para que me dieran un descuento en una página para el Minecraft. También ya lo tengo en Spotify y en Tinder. Imagínate. ¿Crees que te cancelen el correo por hacer eso? ¿Una cuenta de porno o algo así? ¿Cómo puedo buscar una capa? La cuenta de Spotify tiene que. No puedo hacer con una cuenta de Spotify. Ah, sí, yo así tengo el mío. Nada más. Ponte. Bueno, digamos que ya los tenemos todos. Suponiendo que ya lo tienen todos, ya tienen el acceso. Si no han descargado el software o en la computadora, en su laptop o en su CPU, ya con el correo que les llegó debe de aparecer también el link para que puedan descargar el software. Lo pueden descargar libre sin necesidad de craquearlo. Ya con el correo, con la asignación que les di, lo pueden utilizar pues hasta que ahora sí que los dé de baja. Pero tienen licencia pues permanente, vaya. Es igual entrar a la cuenta de Autodesk, buscar, creo que ya todos lo han hecho, ¿no? Al menos para bajar AutoCAD. Es similar, únicamente buscar el producto. De YouTube. El que nosotros requerimos es Civil 3D. Que igual pudiéramos ver algún video nada más para mostrar todo el potencial que presenta el programa. Y como complemento, que ya la mayoría de las máquinas lo tienen, es buscar el Country Kit de Civil 3D. Es lo de los templates, ¿no? Ajá, es el tema de templates. Cuando ustedes instalan de inicio el Civil, les aparece el icono o el acceso directo en Imperial o métrico. Al momento de que ustedes instalan el Country Key para México, que no es otra cosa más que este ejecutable, descargarlo y lo ejecutan, obviamente les va a bajar las características y además les va a generar este acceso directo con la terminación México. La mayoría de las computadoras, les repito, de aquí ya lo tienen. Entonces, pues vaya, vamos a trabajar sobre ese software, el Civil 3D. La versión que está instalada es 2022, algunos sí se actualizó ya a 2023, pero sobre este es sobre el que vamos a ir trabajando. Se ven bien guapos los AutoCAD. Los software. Sí. Para corroborar que estamos trabajando dentro del software de Civil, tenemos la opción, pues vaya en el menú, en la parte principal de la ventana, nos aparece el engrane, que no es otra cosa más que el entorno de trabajo que estamos manejando. Si ustedes abren AutoCAD, les va a aparecer esta parte de Draft In and Annotation, y pues vaya, aquí lo pueden Abajo a la modificar. derecha. El que nosotros requerimos es Civil 3D. Como pueden ver, pues trae más comandos y opciones diferentes a AutoCAD, más completo. Ahí está ahí.
Una vez que ya abrieron el software y bajaron el template o abrieron uno nuevo, de nuestro archivo que tenemos de trazo de tangentes, que es lo que ya generaron, Sí. No, pero no. Genio. ¿Por qué lo decía así? Porque dijo así, está nuevo. ustedes tienen este archivo donde ya plasmaron su línea de trazo de tangentes con la topografía. Lo que van a hacer es depurar un poco las curvas de nivel para no sobrecargar el archivo y hacerlo muy pesado, tener algo de esta forma. Les repito, pues son polilíneas y lo que vamos a hacer es pasarlas a nuestro archivo del template. Yo ya le asigné su nombre como proyecto 6.1 y ahora sí vamos a empezar a generar nuestra base de datos dentro de Civil para poder manipular y generar nuestro proyecto de carretera. El primer paso que vamos a hacer es crear una superficie a partir de las curvas de nivel. En la banda de Ribbon o los comandos de Civil nos aparece en la tercera columna Surface. Vamos a desplegar y con la primera opción crear superficie. Al hacer clic nos abre esta ventana, nos solicita el nombre de la superficie. Para este caso lo voy a nombrar y vaya, lo más común, como terreno natural o TN. Nos pide una descripción, le voy a poner generada a partir de curvas de nivel y aparece el tema de estilos. Cuando ustedes trabajan ya dentro del template o la plantilla que subí, les aparecen los estilos ya en español. En caso de que no lo tengan aquí o sobre esa plantilla, les van a aparecer únicamente contours y la separación, ¿no? 1 metro, 5 metros, etc. Para nuestro proyecto vamos a trabajarlo curvas de nivel a cada 1 metro y 5 metros. Recuerdan que nuestras curvas de nivel están a cada 2 metros, a cada 10. Lo que va a hacer el software es interpolar para obtener esa curva a cada metro o a cada 5 metros. Curvas mayores las va a mostrar a cada 5 metros y las curvas menores a cada metro. Voy a seleccionar este estilo, el de tonos de grises, y como no voy a renderizar de momento la superficie, pues lo voy a dejar con el que aparezca por default. ¿Perdón? Sí, si alcanzamos, sí. La información la vamos a ir generando, sí, quizá al final si alcancemos a renderizar la carretera. Ya se nos generó nuestra superficie. En realidad el software no hizo nada, no vemos ningún cambio. Tenemos el Tool Space que les comentaba, ya lo tengo pues modificado el área de trabajo, pero regularmente a ustedes les va a aparecer en la parte izquierda. Ya, pues vaya, esto depende del uso que le den al software y cada uno como se vaya acostumbrando. Yo no les puedo decir, manéjalo de esta forma, porque ya es a criterio de cada uno de ustedes. Dentro del Tool Space, en la pestaña de Prospector, tenemos los puntos que cuando tenemos un levantamiento topográfico es la información que nos generan de campo. Tenemos grupos de puntos y las superficies. Si desplegamos, aquí ya nos aparece nuestra superficie que acabamos de crear, de terreno natural.
Está generada la superficie o creada, sin embargo no tiene información para poderse generar. ¿Cómo le vamos a cargar las curvas de nivel a nuestra superficie? Desplegamos la parte o nuestra superficie de terreno natural, nos vamos a la parte de definición, igual desplegamos y lo podemos hacer con diferentes opciones a partir de boundaries, break lines, curvas, con archivos de, no sé si hayan escuchado hablar de ellos, ya los levantamientos topográficos ya se generan con drone en algunas ocasiones, se genera una nube de puntos y procesando la información de las ortofotos obtienen un modelo digital de elevación, que serían estas siglas. El formato de... Ajá, modelo digital de elevación, es información de campo. Ya si han escuchado hablar de la metodología BIM, Sí. que juega, o bueno, está involucrado Revit, Infrastructure, varios programas. Las ortofotos también se pueden manejar o trabajar dentro del entorno BIM y generar modelos digitales de elevación. No me quiero salir más del tema porque si no nos vamos a perder, ¿no? Nos llevaría mucho tiempo. Para cargar información a nuestra superficie, vamos a seleccionar la opción de Contours y con botón secundario nos abre esta ventanita y vamos a añadir. ¿Qué es lo que vamos a añadir? Todas las polilíneas o curvas de nivel que teníamos de información inicial. Estos factores no los vamos a modificar, simplemente damos OK y seleccionamos todas las polilíneas. El programa empieza a procesar la información y nos genera ya nuestra superficie. La referencia. El estilo que yo seleccioné tenía tonos grises, es por eso que se muestra de esta forma. Las curvas de nivel las muestra a cada metro y 5 metros en tonos grises. Tenemos todavía nuestras polilíneas, que es la información inicial. Pues vaya, no la vamos a borrar, no la vamos a hacer nada, sino la superficie que acabamos de generar, que ya va a tener información para ser procesada. Para corroborar que sí se generó la superficie, al momento de nosotros, pues vaya, acercar el cursor, ya sea a la curva de nivel o al borde de nuestra superficie, cambia de color, como que se hace un destello. Seleccionamos la curva de nivel y nos lo genera como si fuera un block, como lo teníamos inicialmente, un objeto. Seleccionando la superficie, me cambió todos los comandos. Aún me aparece, bueno, ya tengo todo el home, set and save, pero me da las opciones específicas de superficie. Con esto ya aseguro que tengo información dentro de mi base de datos. Otro criterio, otra opción para checar es, me generó un triangulito. Antes de cargar las curvas de nivel únicamente aparecía terreno natural. Ahora que ya tiene información, ya está ligado con el triangulillo. Ya tengo información en ese apartado de superficie. ¿Cómo está conformada mi superficie? Puedo hacer un Object Viewer y vaya, esto es como verla de manera en planta. Si yo manipulo un poco, ya me genera la superficie y con algunos sombreados. Si me acerco un poco más, ya puedo empezar a revisar o a darme una idea de los desniveles que presenta mi topografía. Obviamente, dependiendo de la capacidad de la computadora, pues va a ser el movimiento más rápido, ¿no? Podemos cambiarlo a una visualización realista y nos muestra triangulaciones y el sombreado de la superficie. Es únicamente una visualización rápida de lo que tengo ya cargado, ¿no?
Entonces el mismo programa, cada curva de nivel te las pone a los metros que tú le especificas. No debes de poner cada curva con una elevación diferente. Sí, no. Vaya, yo inicié, o mi información son polilíneas y estas polilíneas tienen una elevación en Z, Ajá. 1710. Si yo selecciono otra, como está a cada 2 metros, esta es la 1706. Ajá, entonces Está en clase. A partir de esa información, el software pues empieza a hacer el modelado y en mi caso, que le puse que pusiera curvas a cada metro de 1 metro, interpola y me muestra la curva a 1 metro. Ok. Oh. Voy a seleccionar la superficie y la voy a mandar a la parte de atrás de mi dibujo. Y aquí ya me aparecen las polilíneas originales. Aquí tengo una intermedia, pero no tengo la polilínea. O sea, el software ya me interpoló y me generó esta curva. Ajá. Tengo la siguiente que está a 2 metros, iguales con su elevación 1724. Y el software está calculando la curva intermedia. Para no saturar la memoria, la memoria gráfica de la computadora, voy a congelar los layers de las curvas originales, curvas mayores y curvas menores. Lo voy a congelar para que no lo muestre y ya no lo esté procesando en cada que haga un movimiento. Ya tengo mi superficie y ahora lo que voy a hacer es copiar mi línea de tangentes para sobre esa generar mi eje o alineamiento, que es como lo llama el software. Regreso a mi archivo anterior y quedamos que yo voy a trabajar con esta polilínea. Este va a ser mi eje de carretera. Únicamente le tengo que añadir un vértice más para tener las 4 curvas horizontales. Ya ahorita lo voy a empezar a manipular más para generarlo un poquito más rápido y no entretenernos tanto. Ya ustedes si lo hacen, pues vaya, lo van a ir practicando y lo pueden manipular también a su antojo. Es una de las ventajas pues que presenta el software. Mi línea de tangentes igual sigue siendo una polilínea para cargarla dentro de la base de datos de mi proyecto. Regreso a la pestaña de Home y en la 6ª columna me aparece alineamiento. Aquí igual me da varias opciones para generar mi alineamiento. Voy a seleccionar la parte o la opción de generarlo a partir de objetos. Me solicita que seleccione una línea, un arco o una polilínea. Yo generé una polilínea ya con sus vértices. La selecciono. Y con Enter, termino como esa acción, ese comando, y me muestra la dirección que va a tener mi cadenamiento. Es decir, mi punto de origen va a ser en este caso el norte y mi fin va a ser al sur. Este va a ser el sentido del cadenamiento. No sé si han escuchado hablar de ese término, cadenamiento. ¿No? Las carreteras tienen su kilometraje. Para temas de proyecto se les denomina cadenamientos. Cada cierta distancia, 100 metros o 1 kilómetro, se asigna una etiqueta para ir identificando. Con Enter me abre esta ventana y me menciona pues que voy a crear un alineamiento a partir de un objeto. Me solicita el nombre.
voy a poner eje carretera tipo B. El tipo de alineamiento que estoy generando va a ser centerline. Puedo generar un offset, esto los vamos a ver más adelante. El sitio lo dejamos por default y nuevamente el tema de los estilos. Al inicio inicia Sheroad Alignment horizontal y termina en diseño. Tengo varias opciones, voy a dejar el de diseño, que es el que ya está con formato de la SCT. La siguiente parte, las etiquetas o el conjunto de etiquetas para mi alineamiento. Igual voy a dejar las etiquetas de diseño. Me da la opción de agregar curvas entre tangentes. Como yo todavía no lo calculo, que es lo que voy a hacer en mi guía, o lo que van a desarrollar ustedes, que es la siguiente parte, curvas horizontales, vamos a desactivar esa opción y dejamos activado que borre la entidad existente a partir de la cual se generó el alineamiento. Si lo notaron, borró mi polilínea o le cambió el color y le asignó, ya es de color rojo, y el tema de las etiquetas ya aparece eje carretera tipo B y el cadenamiento a cada 100 metros me indica con su kilometraje o su cadenamiento como tal. Si selecciono, adelante. ¿Sobre qué? No, espera. Dame 5 minutos. Si seleccionamos la polilínea, ya no es una polilínea, ahora es un alineamiento y de nuevo me muestra otras opciones, otros comandos. La parte del Tool Space también ya me generó un eje con el nombre carretera tipo B. Es con otro. Con esto ya vamos alimentando el software y nuestra base de datos. Ya tenemos nuestro eje de la carretera, tenemos que añadirle las curvas horizontales y posteriormente pasaremos al tema de altimetría. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ahorita yo me perdí por intentar recordar. Es que no. Yo creo que estaría mejor si tuviéramos el programa. Es que estábamos tratando de pasarlo y a mí también se me trabó. Se me trabó la computadora y no recordar. Yo lo grabé todo, ¿eh? ¿Sí lo grabaste? Sí. Ah, bueno, entonces no hay pedo. Usted sígale, vamos a venir con dudas. Mañana nos vemos. No, pues ya está Pues bien. sí, ya. Yo ya lo grabé. ¿Estás grabando? Ah, bueno. ¿Listo? ¿Sí grabado? Pero es que para tomar los datos, pues, porque la verdad sí me perdí porque se trabó la computadora. Bueno, siga. Ahorita vemos. Vaya, hasta aquí, pues les repito, vamos de un archivo de AutoCAD, ya lo estamos convirtiendo al Civil a generar nuestra base de datos. Ya tenemos kilometrajes, cosa que antes pues, no teníamos, era únicamente una polilínea con sus vértices, ¿no? Ya vamos obteniendo información geométrica para nuestro proyecto. Hasta este punto, pues vaya, no hay ningún chiste, es únicamente convertir objetos de AutoCAD a Civil. Yeah. Que igual, vaya, lo van a trabajar de tarea, y si tienen dudas, pues ahí lo plasman en claro, pues van a ir resolviendo. O igual mandan correo. Si ya pudieron descargar el documento de la manera descriptiva parte 2, entramos al tema de curvas horizontales. ¿Qué son las curvas horizontales? Unen tangentes consecutivas, que es como lo vemos aquí. Yo aquí tengo una tangente, la siguiente tangente y así, etcétera. Nuestra carretera no puede tener este tipo de cambios de dirección, Ya. o esquinas o vértices puntiagudos. Necesitamos suavizarlo para que obviamente nuestra carretera sea cómoda. ¿Cómo lo hacemos? La forma más simple
es con curvas circulares simples o segmentos de una circunferencia, una curva como tal. ¿Cómo lo calculamos? Debemos tener un radio mínimo que depende de nuestra velocidad de proyecto. Si recuerdan, para cada tipo de carretera le corresponde una velocidad de proyecto y dependiendo del tipo de terreno, es decir, todo va ligado. No puedo considerar diseñar una carretera tipo A a una velocidad, no sé, de 80 kilómetros por hora. No está dentro de la normativa. Los radios que me piden ese tipo de carreteras son mayores. Entonces, les repito, todo va ligado. Para calcular el radio mínimo de mis curvas, utilizamos esta fórmula que es la velocidad del proyecto al cuadrado por una constante de 127, entre una constante, la E máxima es la sobreelevación máxima que tenemos, que ya lo definimos en la clase anterior y que la norma nos indica, es el 10%. Y aparece el tema del factor de la fricción transversal, que también lo vimos la clase anterior, es la tablita. Igual también ese valor pues no lo estamos inventando, lo tomamos a partir de la norma. Para mi caso, o el caso que estamos llevando aquí en clase, tenemos una velocidad de proyecto de 100 kilómetros por hora. Al aplicar esa fórmula, obtenemos que el radio mínimo para mis curvas horizontales es de 342.34 metros. El factor 127 convierte kilómetros por hora y los factores, de nuestra pendiente hace la conversión de kilómetros a metros. Entonces igual es un valor o un factor ya dado. Otro parámetro que debemos de cuidar al momento de generar nuestras curvas horizontales es el grado máximo de curvatura. Se define como el ángulo que subtiende un arco circular del radio definido en una longitud de 20 metros. Lo obtenemos con esta fórmula, la longitud por los 20 metros entre 2 veces pi por el radio definido. Simplificando los factores, obtenemos que el grado máximo es 1145 sobre el radio mínimo calculado con anterioridad, que son 342.24. Otro parámetro u otra fórmula que podemos utilizar es a partir de nuestra sobreelevación máxima y la fricción transversal sobre la velocidad del proyecto al cuadrado. Es decir, esta fórmula, o lo que habíamos calculado con anterioridad, simplemente lo trasladamos o lo sustituimos por el radio mínimo. Sustituyendo valores, yo obtengo que mi grado máximo de curvatura es 3.35, y si hago la comparación a partir de mi velocidad de proyecto y la sobreelevación máxima, obtengo el mismo valor. Ustedes, pues vaya, lo van a calcular, es únicamente sustituir valores y aplicar las fórmulas que vienen aquí. ¿Por qué no les doy más teoría en cuanto al tema de las curvas horizontales? Ya, pues vaya, está resuelto el tema de fórmula. No vamos a descubrir el hilo negro, es únicamente aplicar lo que ya viene y está plasmado en la normativa. Únicamente con que tengan bien definido o bien clara la definición de una curva horizontal, pues es suficiente. Les repito, ya no estamos inventando el hilo negro, ya es aplicar las fórmulas.
Lo único que ustedes van a investigar, que no tiene nada de chiste. Oh my god, boy. El grado de curvatura lo tenemos en grados decimales. Únicamente van a buscar esa conversión, cómo convertir grados decimales a grados, minutos y segundos. Pues la calculadora lo hace. Una vez que obtuvieron los datos de radio mínimo y el grado máximo de curvatura, la normativa o la SCT nos muestra los valores mínimos o máximos dependiendo que debemos de cuidar. Estos valores es en términos generales, pero estos ya consideran el tema de los vehículos o el tipo de vehículo. Estos datos, aunque son muy similares, bueno, en mi caso que es 100 kilómetros por hora, el radio mínimo que yo calculé es 342 y fracción. La norma me pide aumentarlo en 10 metros aproximadamente. Es por ese factor de seguridad que con eso ya están protegidos, o dependiendo del vehículo que vaya a hacer uso de la carretera, pues ya con eso aseguran que el vehículo sí va a poder transitar de manera cómoda. Y es únicamente pues, al momento de nosotros sustituir o cambiar estos valores, los decimales que se utilizan o que muestran en la norma no presentan todo la corrida de decimales. Únicamente hace un redondeo y se obtienen los valores a utilizar. Es por eso que en la guía pues se menciona este tema. Con estos valores se hará el ajuste en el software Civil 3D. Por ejemplo, en esa tabla dice la velocidad, que en su tema es 100%, 100 kilómetros. Sí. Es de 3.25 grados, es el máximo que debemos de tener. Si nos pasamos debemos de buscar otro. Así es. Ok. Sí, ya al momento de pasar o de obtener nuestras curvas horizontales, el software nos va a dar los valores del grado máximo y el radio mínimo que se genera por ese vértice, por esa deflexión. Tendríamos el grado máximo en esta zona y el radio. Nosotros tenemos que hacer esta revisión para estar dentro de los parámetros que marca la norma. Si yo tengo un grado de curvatura de 4 o 5 grados, por mencionar un número, tengo que bajarlo a que por lo menos sea de 3.25 grados. Si mi radio es de 50 metros, debo de ampliarlo a que sea por lo menos 352. Al momento, ahorita no lo estamos haciendo, pero cuando yo genere mi curva horizontal aquí, voy a obtener los datos de mi grado máximo y mi radio mínimo. Tengo que ajustarlos para estar dentro de norma. Okay. Que ahorita lo vamos a hacer. O sea, tiene que subir el radio, ¿no? Ajá. Sí, por lo menos yo debo tener 352. Si tengo 350 de radio, no estoy cumpliendo con mi parámetro de norma, lo tengo que aumentar. Al yo aumentar el radio, mi grado de curvatura va a bajar. Ahorita hacemos el ejercicio. Esta es la parte simple, o más bien generar curvas circulares simples. Pero dentro de las carreteras lo más cómodo es utilizar curvas circulares con espirales de transición. La teoría nos dice un vehículo no puede pasar instantáneamente de una recta a una curva circular, que es igual lo que vemos aquí en las zonas urbanas, ¿no? Cuando nosotros queremos dar vuelta en una esquina tenemos que forzar
el volante o frenar, si no hacer un alto total, sí disminuir la velocidad para poder hacer ese movimiento. Haciendo una analogía con las carreteras, sucede lo mismo. Yendo a velocidades de 100 km por hora, al tomar una curva, o tenemos que frenar o forzar el volante. Las curvas en espiral nos ayudan a que ese movimiento sea suave, algunas veces imperceptible, que es lo que tenemos en algunos casos de que el vehículo, pues vaya, toma la curva solo. Es eso. Aunado además con el tema de la sobreelevación, que también ya lo platicamos en el primer parcial, el tema de hacer el cambio de bombeo, tener el peralte o sobreelevación en las curvas. Necesitamos calcular espirales de transición. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes se avientan la teoría y las fórmulas a aplicar. Es la mitad de la velocidad de proyecto cuando únicamente tengo 2 carriles. Cuando tengo 4 carriles, mi longitud de espiral se incrementa 1.5 veces. Cuando tengo 6 carriles, 2.5. Si tuviera 8 carriles, sería 3.5 y así sucesivamente. Estos, ¿perdón? Si son 3, vas a manejar 1.5. Si son 3, son 6 en total. 3 por sentido de circulación. Entonces tendrías 6 carriles. ¿Hay carreteras de 3 carriles? Sí, cuando tenemos el carril de rebase. Ahí igual aplicas la de 4 carriles. Pero en tu caso, que tienes 3 carriles por sentido de circulación, en realidad son 6 carriles. ¿Sí? Los que tienen únicamente un carril, pues en realidad son 2 carriles, 1 por sentido. Para mi caso, yo tengo 4 carriles, 2 por sentido. Tengo que aplicar la fórmula o la segunda fórmula. La mitad de mi velocidad por el factor del sobreancho de carriles, que en este caso es 1.5. Le repito, si tuviera 8 carriles, 4 por sentido de circulación, sería 3.5. Es incrementar un 100%. ¿Todo bien hasta aquí? Ahí va, pues. Ahí va. Se me hace horriblemente mal. ¿Quién para? Todo bien, todo bien. Enseguida aparece el diagrama con los puntos característicos de las curvas horizontales. En este caso únicamente se muestra con curvas, con curvas con espiral. Las curvas simples pues omiten el tema de tangente espiral, curva espiral. Tenemos únicamente PC y PT. Por último, para esta parte de la guía aparece una tabla donde solicita los puntos geométricos, obviamente identificar la curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, y esto pues sí ya va a depender de cada uno de sus proyectos. ¿Qué es el PI? El punto de inflexión. Si yo regreso, no he generado las curvas, pero para que se vayan dando una idea, ¿qué es mi punto de inflexión? Donde las tangentes, o donde se forma la divergencia de tangentes. Donde empieza la curva, digamos. No, es el vértice de la proyección de tangentes. Mi curva no la he calculado, pero yo voy a tener algo de este tipo. Voy a tener una curva, mi punto de inflexión es donde la proyección de las tangentes converge. Ok. Ahorita no lo tengo definido y me aparece como si fueran el kilometraje 0,999. Ese dato es el que yo voy a poner en mi tabla. Punto de inflexión, ahí pondría
0 más 999. El software me identifica cada punto geométrico. Aquí, le repito, no tengo generada la curva, pero ya me muestra mi punto de inflexión, el PI. Este dato es el que voy a poner aquí. Antes de continuar, vaya, son los puntos geométricos. Como no tengo curvas, pues no puedo generar o llenar esta tabla. ¿Cómo genero mis curvas horizontales? No sabía que había tanto jugador. Regreso a la parte del alineamiento y con la primera opción voy a abrir las herramientas del alineamiento. No es cierto. Selecciono mi alineamiento y en la parte del editor geométrico, al dar clic, me abre o me da estos comandos. Y con el sexto comando, que aparece una curva circular, voy a generar una curva libre. No sé si lo alcancen a leer, pero aparece Free Curve Filed entre dos entidades indicando el radio. Voy a seleccionar esa opción y me pide seleccionar la primera entidad. En este caso es la tangente de entrada, y voy a seleccionar la siguiente entidad o la tangente de salida. Me pide la solución de la curva. El ángulo es menor a 180 grados. La solución la voy a generar en el ángulo interno. Aquí doy Enter y me pide que especifique el radio o la longitud de la curva, la longitud de las tangentes. Lo que yo calculé es el radio. Entonces, como tengo esta opción, en lugar de ser 492, voy a poner el que me indica la norma, que era 352. Para efectos prácticos, voy a poner 355 para irme vaya con números cerrados. Mi radio mínimo es 352. Si pongo 355, estoy por arriba del mínimo, entonces cumplo con la norma. Si mi velocidad de proyecto es, no sé, 80 kilómetros por hora, el radio de mi curva va a ser 210, es decir, irnos a la decena próxima cerrada. Si es 50, el radio mínimo será 70. Entonces aquí yo le voy a indicar 255. Ya me generó mi curva horizontal. Cambió la geometría del eje y me indicó PC, el PI y el PT. Estos datos son los que voy a indicar en mi tabla. Yo ahorita generé una curva simple. Tengo 4 vértices. Ustedes y yo vamos a generar 2 curvas simples y 2 en espiral. Ya saben cómo generar curvas simples. Para generar las curvas en espiral, nos vamos dentro de las herramientas del editor geométrico. Vamos a generar una espiral libre con la curva circular simple y la espiral. Entonces, con esta opción seleccionamos igual nuestra primera entidad o la tangente de entrada.
Seleccionamos nuestra tangente de salida. Pide que verifiquemos de nuevo la solución de la curva en el ángulo interior, menor a 180. El radio de nuestra curva simple, que hagamos que es 205. 52, ¿no? 252. Punto 49 o algo así. Vamos a números cerrados, 255. Y me pide que especifique la longitud de la espiral. La calculé y es de 75 metros de entrada y 75 metros de salida. Aquí, si se fijan, bueno, ya me generó obviamente mi curva circular y además la espiral, en este caso es la de salida, y aquí tengo la espiral de entrada. Ok. Ya generé una curva simple y una curva en espiral. Tengo que resolver dónde poner mi curva simple y mi curva en espiral. Por lo menos tener dos de cada una. Yo no he checado cómo han trazado su línea de tangentes, pero pues por lo menos tener dos curvas simples y dos curvas con espiral. Con esa información ya puedo llenar estos datos. El PI, le repito, es el punto de inflexión donde convergen las dos tangentes. PC es punto de comienzo de mi curva simple. PT, punto de término de mi curva simple. Estos datos, tangente, espiral, espiral, curva, curva, espiral, los voy a obtener únicamente de mi curva con espirales. Se quedarían blancos el 2. Ajá. Sí, tendrías, por decir, mi primer curva, mi curva 1 es simple, tendría únicamente PC, PT, la longitud de la espiral tendría 0 porque no tengo espirales, la longitud de la curva sí, sería la diferencia de encadenamientos de mi punto de comienzo a mi punto de término. El radio de curvatura, pues es el que asigné, 255 en mi caso. La tercera curva, creo que ya es, en mi caso la cuarta curva, ya tengo los datos de mi punto de inflexión, punto tangente espiral, que si lo vemos, tengo ya mi encadenamiento, le repito, ya como estoy utilizando el estilo, ya me aparece el punto tangente espiral, está en el 3 más 273. Mi punto espiral curva 3 más 348. Mi punto curva espiral en el 3 más 464 y así. Estos datos, pues vaya, los obtengo ya de mi proyecto y únicamente los plasmo a la tabla. ¿Cómo calculo la longitud de la espiral? Ya sea con la resta de mi encadenamiento de espiral curva, tangente espiral, y obtengo la longitud. Longitud de curva, sí tengo porque está conformada por espiral, curva simple y la espiral de salida. Para mi caso, en la columna 4 sí voy a tener todos los datos. Oh my God. Más o menos. Más o menos. ¿Diciembre qué? ¿Perdón? Para diciembre que. Para el 15 de diciembre. 16 es viernes. Uy, aún no acaba. La siguiente clase veremos curvas verticales. Ya pasaremos al tema de altimetría. Oh my God. No, Profe, yo solo necesito algo de su programa. Solo necesito 50. ¿Nos puede pasar el perfil de su programa para que todos lo tengamos igual que usted? El perfil. Sí, ya acabó la clase, ¿no? Sí.